Esto es Torre Fuerte. Escucharemos el mensaje Recibe el Consejo con el pastor Arturo Muro, continuando con la serie Consejos Bíblicos para la Vida. El mensaje de hoy es parte de una serie que comenzamos el domingo pasado, Consejos Bíblicos para la Vida, que estamos basando en el libro de Proverbios. En estos 9 mensajes vamos a tratar de resumir algunas enseñanzas y principios basados en Proverbios que creemos que la iglesia necesita escuchar. Claramente, no podemos tocar 31 capítulos y todos los versículos que se encuentran en el libro de Proverbios. Sería imposible y agotador. Pero les exhorto a cada uno de ustedes que lo lean con provecho. Cuando parejas, este año, en propósito, voy a tener 16 bodas. Así que jóvenes, cuídense, solteros, hay algo en el agua aquí en Torre Fuerte, porque voy a tener 16 bodas, ya he tenido 10, me faltan 6 más, y todavía hay espacio. Cuando tomo la consejería de los que se van a casar, una de las tareas que les doy desde la primera vez que los entrevistamos es de leer el libro de Proverbios juntos, es la clave, juntos. Y la segunda clave, pausadamente. No lo lean rápido para cumplir una tarea, porque entonces no va a cumplir el propósito de la tarea. El propósito es que la pareja se sienta a leer pausadamente el libro de Proverbios y tomar de cada lectura algún principio que tiene que ver con la vida, especialmente en cuanto a relaciones humanas o en cuanto a comunicación. Y siempre les resalto un texto que a mí se me quedó grabado hace mucho tiempo, porque tiendo a ser enojón, aunque ustedes no me conocen como enojón. Pregúntale a mi esposa, que me ve cuando juega Real Madrid. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Y funciona. ¿Funciona al 100%? No, estos son principios, no promesas. Eso es, depende de 2 personas. La persona que da la blanda respuesta y la persona que responde a la blanda respuesta. Pero ya con 71 años de vida y 45 años de matrimonio que celebramos ayer, puedo decirles que funciona casi siempre, que si alguien levanta la voz y tú contestas en una voz más mesurada y tranquila, tiende a bajar la temperatura de la conversación o el argumento. Funciona, porque los principios de Proverbios funcionan en nuestras vidas. Por eso estamos haciendo esta serie de estudios. Un consejo, de acuerdo a la Real Academia Española, es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Eso es lo que hacemos cuando damos un consejo. Pero la palabra que se usa en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento tiene una definición mucho más amplia, como muchas de las palabras en el idioma hebreo. No es tan específico como el griego, entonces es más amplio. Y por lo tanto podríamos traducir la palabra hebrea, que se traduce consejo en Proverbios y otras partes de la Biblia en el Antiguo Testamento, como una instrucción, un recordatorio, una advertencia, una exhortación, una amonestación y una reprensión. Entonces, ven la gama de lo positivo a lo negativo, y depende el contexto que se puede tomar en forma positiva o en forma negativa. Eso es el consejo de Proverbios que vamos a estar viendo. También es importante notar que hay consejos bíblicos, como la serie, y hay consejos humanos. Eso es cuando un papá aconseja a su hijo, eso es un consejo humano. Cuando un esposo, o la esposa más bien es lo general, ¿no? Cuando una esposa aconseja el esposo como ayuda idónea, es un consejo humano, no es un consejo divino. Los que vamos a ver ahora en el libro de Proverbios, aunque este mensaje va a ser más sencillo por la graduación, sigue siendo importante, son consejos divinos basados en la palabra de Dios. Y el mismo libro de Proverbios dice en cuanto a consejos humanos: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso ha quedado grabado conmigo y ha marcado mi vida como creyente, mi vida como esposo, mi vida como papá y mi vida como pastor. Siempre busco un número, no una multitud quizás, pero un número de consejeros que tengan quizás experiencias que no tenga yo, que tengan competencias que no tenga yo,
que tengan buen testimonio de su vida para que me den una opinión y en esa opinión de varios pueda yo ver un consenso, una dirección, escuchar la voz de Dios entre esa multitud. Muy importante. Por lo tanto, cuando empezamos Torre Fuerte hace 31 años y medio, una de las cosas que hicimos desde el principio es asegurar que hubiera una multiplicidad en el liderazgo. Eso es, que la iglesia no dependiera totalmente o no pusiera en muy alto a un pastor que haga todo y su palabra es la que se debe de obedecer. Por eso, desde el principio pusimos un concilio y tenemos un equipo pastoral. Claro, soy el pastor titular, hay una cabeza, pero realmente contamos con muchos consejeros que podemos hablarnos los unos a los otros en el liderazgo para tomar buenas decisiones basando en consejos humanos, pero tomando muy en cuenta a los consejos bíblicos. El éxito depende de los muchos consejeros, dice la versión internacional. Sin embargo, de nada nos sirve un consejo si ese consejo no se escucha o no se pone en práctica. Nosotros hemos sido hijos por una buena parte de nuestra vida. ¿Cuántos tienen ya papás en el cielo? Ok, hasta el momento que tu papá fue llamado al cielo, eres hijo. Entonces, también hay que incluir las mamás, ¿no? Yo me sentí un poquito, no sé si ustedes les afectó un poquito huérfano cuando falleció mi papá, porque ya había fallecido mi mamá. Me sentí un poquito desprotegido y tenía 61 años de edad, porque siempre había contado con la presencia de mis papás y de repente no están. Humanamente desprotegido, pero protegido por el Señor. Entonces, por 61 años de mi vida, yo fui hijo. Y me gustaría decir que por 61 años de vida, yo fui un hijo excelente que escuchaba los consejos de papá. ¡Auch! Por lo general, los hijos luchan con los consejos del papá en las diferentes etapas de su vida, porque piensan que saben mejor o piensan que ellos tienen razón y no escuchan los consejos. ¿Cuántos papás aquí presentes, no levanten la mano por favor, cuántos papás aquí presentes le han tratado de dar un consejo para evitar un problema en la vida de su hijo, para que le vaya bien, para que no cometa el error? ¿Y cuántos han tenido el rechazo de ese consejo? ¿O han ignorado, no lo han recibido? Y después los papás vimos cómo sufrieron las consecuencias. De nada sirve un buen consejo si no se pone en práctica. Por eso el título de este segundo mensaje de la serie Consejos Bíblicos, el título es muy sencillo: recibe el consejo. Y si nada más, ¿se acuerdan de nada más? Recuerden esa frase: reciben el mensaje. Y esto, perdón, el consejo. Y eso no significa escucharlo. Claro que lo vamos a escuchar, tenemos oídos. Pero entra aquí y sale por acá. El recibir lo entra aquí el consejo y lo voy masticando, lo voy analizando, lo voy tomando en cuenta. Quizás al final, si es un consejo humano, no hago eso, pero lo recibí, lo escuché y lo consideré, que es, creo que todo lo que quieren los papás hoy en día. Pero aquí estamos hablando, estos consejos son consejos bíblicos, o sea, son inspirados por la palabra de Dios. Y esos son necesarios obedecerlos y ponerlos en práctica. Dice Proverbios 3:21, Salomón instruyendo a su hijo, dije: hijo mío, no se apartan estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo que te estoy dando. En el momento que él escribió esto, en el momento que él habló estas palabras a su hijo, era un consejo de un padre a su hijo, humanamente hablando. Pero en el momento cuando esto se escribe, guiado por el Santo Espíritu de Dios, y es incluido en el canon del Antiguo Testamento, ya no son sencillamente las palabras de un papá a un hijo, son palabras inspiradas de Dios y se convierten en consejos bíblicos divinos. Y le dice adicionalmente a su hijo Salomón: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Proverbios 4:13. Guardes el consejo, Proverbios 5:2. Atended el consejo, Proverbios 8:33. Escucha el consejo, Proverbios 19:20. Así que vemos a través de estos capítulos de Proverbios que en varias ocasiones
hace hincapié Salomón de escuchar y recibir el consejo. ¿Por qué? Porque conocía primero a su hijo y conocía la naturaleza de los seres humanos, que a veces somos sordos para escuchar consejos. No nos gustan, queremos hacer lo que bien nos parece a nosotros, porque yo valoro mi opinión más que todos los demás, y a veces no lo queremos decir, pero por nuestras acciones valoramos más mi opinión que la opinión de Dios. Es muy importante subrayar esto. Estos son consejos divinos con el propósito que marca Pablo en 2 Timoteo 3:16, de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté o sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aparte, cuando Salomón repite esta instrucción, recibir el consejo, escuchar el consejo, prestar atención al consejo, lo está repitiendo para hacer énfasis en la importancia de recibir el consejo. Con la repetición está insistiendo, recibe el consejo. De tal manera que cuando Jesús en los evangelios dice, de cierto os digo, al estar repitiendo, usa la repetición para enfatizar que esto es una instrucción importante que se debe de acatar. Así también en Proverbios. Y por lo tanto, si uno recibe el consejo, hay bendición. Y si uno rechaza o ignora el consejo divino, hay maldición. Por lo tanto, por unos breves momentos vamos a ver las consecuencias negativas y las consecuencias positivas de recibir el consejo y de no recibirlo. Primero vamos a hablar de las malas noticias. ¿Qué pasa cuando nosotros no recibimos? Estoy hablando de escuchar. No recibimos y ponemos en práctica los consejos divinos de Dios, hablando de Proverbios. Número 1, va a estar la pantalla ahí con los versículos y las consecuencias negativas, para que le tomen una foto. Primero, cosecharás tus malas decisiones. No tomes en cuenta los consejos de Dios, ignora los consejos de Dios y vas a cosechar las malas decisiones que tomas por no escuchar, no recibir el consejo de Dios. Proverbios 1:29 dice lo siguiente, busquen en sus Biblias, no vamos a poner el texto, solamente la referencia. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta. Y no es el único lugar en la Biblia que habla de esto, que cosechamos lo que sembramos. Se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Eso es la consecuencia de no recibir el consejo divino. Hay consecuencias cuando no recibimos un consejo humano, pero no se compara a las consecuencias de no recibir un consejo divino. Consecuencia número 2, la ruina y la vergüenza ante todos. Caer públicamente en la ruina y la vergüenza. Proverbios 5:12 dice, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. La traducción viviente lo pone en esta forma, la nueva traducción viviente, para ayudarnos a entenderlo mejor. He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocido por todos. Esa es la consecuencia de tomar malas decisiones por rechazar el consejo de Dios. Voy a experimentar vergüenza y hasta ruina. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, Proverbios 13:18. Número 3, consecuencia negativa. Tarde o temprano, por no recibir el consejo de Dios, tomarán el camino equivocado y pagarán las consecuencias. Proverbios 12:15 dice en la traducción viviente, los necios creen que su propio camino es el correcto, y por creer que su propio camino es el correcto, no toman el camino de Dios y toman el camino propio. Para mí eso es subirse al caballo del orgullo. Nos subimos al caballo del orgullo y pensamos ahí sobre ese caballo, yo tengo la razón, los demás todos están equivocados, aunque sean todos, aunque sea la palabra de Dios.
Yo sé lo que estoy haciendo y lo voy a hacer a mi manera. Y cuando hay soberbia en el corazón y actuamos así, ignorando el consejo de Dios, tarde o temprano vamos a ir por el camino incorrecto, cuando el camino correcto era el camino de bendición, y vamos a encontrarnos en el camino de la maldición en nuestras vidas. Número 4, como consecuencia negativa, tarde o temprano, por tomar malas decisiones y por rechazar el consejo de Dios, vamos a ser reconocidos como necios. No es la reputación que uno quiere adquirir. Ese es un hombre necio. Esa es una mujer necia. No es una buena reputación eso. Dice Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre. El que menosprecia el consejo de su padre es necio. El que menosprecia el consejo de nuestro Padre Celestial es súper necio. Voy a añadirlo yo. Número 5. Como consecuencia negativa, experimentará frustración y fracasos en la realización de sus planes y proyectos. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Porque no tenemos toda la información, todas las opiniones que necesitamos sobre la mesa para tomar buenas decisiones. Nada más nos contamos con nosotros mismos o con alguien que no tiene competencia, y como no hay una multitud de consejeros, tomamos malas decisiones, pagamos el precio. Pero es peor todavía cuando Dios nos dice que esta es la manera que nuestros planes prosperen. Esta es la manera de evitar frustraciones, y lo ignoramos y hacemos lo opuesto. Frustraciones experimentaremos y fracasarán nuestros planes. La frustración ha sido parte de la humanidad desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Sufrieron ellos consecuencias negativas, pero hay una ahí en donde habla acerca de la frustración del hombre al tratar de vivir de lo que puede cosechar en el campo, de la tierra, que va a atar sudor y polvo. ¿Cuántos de los jóvenes me han dicho lo mismo después de graduarse y empezar a trabajar? Después de pasar de la etapa académica a una etapa profesional, en donde la etapa académica se quejaban de hay mucha tarea, los exámenes y todo eso, y de repente entran en una empresa y tienen que trabajar 44, 48 horas, lunes a viernes si bien les va, lunes a sábado si no les va bien, y llegan al viernes y no lo aguanto. No sé cuántos papás hemos escuchado eso de nuestros jóvenes recién graduados trabajando ya profesionalmente. Frustraciones, porque tenemos que trabajar. Desafortunadamente el dinero no crece en árboles, el dinero no hay una lluvia del cielo que venga dinero, diamantes, oro, cualquier cosa. Si es así, que Dios lo mande, ¿no? Para que no tengan que ofrendar ustedes para todos los gastos de los ministerios de Torre Fuerte. Hay que trabajar para generar los ingresos, para levantar el patrimonio, para comer el pan de nuestra mesa. Y en eso a veces hay mucha frustración. Pero hay menos frustración cuando contamos que Dios está en esto. O sea que estoy en este trabajo porque Dios me abrió las puertas y me dio oportunidad. Por lo tanto, claro, va a ser duro. Pero si Dios está en esto, hay un propósito. Entonces, una perspectiva completamente diferente. Los planes fracasan por falta de consejo. Vamos a ir a consecuencias positivas ahora, que son 6, brevemente. Primera, vivirás con mayor tranquilidad si recibes el consejo divino. Llevarás una vida más tranquila, una vida con mayor paz. Dice Proverbios 1:29, que ya leímos, pero ahora lo voy a leer para contrastarlo. Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron el conocimiento, no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Eso es negativo. Y después dice en el versículo 33, pero el que me obedezca, el que recibe el consejo, vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. El libro de Proverbios, como es la poesía hebraica, por lo general en los Proverbios hay un contraste
o una comparación entre la primera parte de un versículo y la segunda. En este caso hay varios versículos, pero hay una parte negativa contrastada con una parte positiva, y así son los proverbios. Número 2, consecuencia positiva. Van a conocer la clave para una mejor vida. Proverbios 4:13 dice en la versión Nueva Traducción Viviente: aférrate a mis instrucciones, en paréntesis, consejos. No las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Los consejos bíblicos de Proverbios son consejos prácticos que tienen que ver con muchos aspectos de la vida, con relaciones humanas, con el matrimonio, con el manejo del dinero, con la comunicación. Por lo tanto, son consejos divinos para que tengamos una mejor vida, porque al ignorarlos vamos a sufrir cosas que no deberíamos haber sufrido por haber ignorado consejos divinos. Número 3. Tus planes prosperarán. Igual que el otro había frustración y fracaso, aquí si recibes el consejo de Dios, tus planes prosperarán. Dice Proverbios 15:22, ya lo leí, pero voy a leerlo ahora contrastando. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. La segunda parte dice, más en la multitud de consejeros se afirman. O como lo pone en la Nueva Versión Internacional, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan tus proyectos que tienes. Con buenos consejos, los planes tienen éxito. Número 4, recibirás honra. Así como en 1 Samuel capítulo 2, Dios hablando a Elías, explica que los que honran a Jehová serán honrados por Dios. Aquí Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. La parte negativa. En contraste, lo opuesto, mas el que guarda la corrección, consejo, recibirá honra. Será conocido como una persona de honor. Las personas honrarán lo que dice y lo que hace. Número 5, consecuencia positiva. Será conocido, si recibe el consejo, como una persona prudente. ¿Quieres ser una persona prudente? Escucha, recibe el consejo divino. Proverbios 15:5. El necio, lo opuesto de prudente, menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y número 6, será conocido como sabio. Primero en la vejez, pero no únicamente en la vejez. Dice, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. ¿Cuántos tenemos aquí de tercera edad? ¿Se consideran viejos? Yo no me considero viejo, y tengo 71 años. Si preguntamos a los jóvenes si me consideran viejo, ¿qué dirían? ¿Recuerdan cuando ustedes tenían 20, 15 años lo que pensaban acerca de las personas de 60 años y más? No, es un anciano. Y aquí tengo edad de anciano. ¿No me siento viejo? No. ¿No pienso que soy viejo? No. Pero la edad, mi acta de nacimiento, dice que soy viejo. Ya tengo 7 décadas de vida. 45 años de matrimonio celebrado ayer y 7 décadas de vida. Eso significa que he tenido bastante experiencia de vida. ¿Siempre he hecho lo correcto? No. Y he cosechado las consecuencias. Pero hay bastante experiencia de vida para adquirir sabiduría, a veces ganada en buena manera y a veces ganada esa sabiduría por errores cometidos que aprendí a no cometer otra vez. Pero ese aprendizaje para adquirir sabiduría es doloroso. Te duele en muchas maneras. Te puede doler económicamente, te puede doler en tus relaciones personales, etc. Pero es sabiduría que es adquirida a través de la experiencia de la vida. Por tanto, mira esto. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, levanten la mano otra vez los de tercera edad. No les apena, damas. Tienen 29 años y mes. Pero levanten la mano. Las personas alrededor, dile a la persona, gracias a Dios por tu sabiduría. Dile. A los que levantan la mano, dile a ellos, gracias a Dios por tu sabiduría. La has adquirido, te ha costado mucho. Entonces, qué bueno que alguien lo reconoce, te dice, gracias por tu sabiduría. ¿Es perfecta? No.
pero hay bastante experiencia en las personas de 60 años en adelante. No estoy diciendo que los de 40 en adelante no la tienen, ¿eh? Y de los de 20 no, sí tienen, pero hay mayor experiencia de vida sin duda en los que ya tienen 60 años de vida o más. Bien, el hijo sabio recibe el consejo del padre, dice Proverbios 13:1, mas el hijo burlador no escucha las represiones. Entonces todos nosotros hemos sido hijos, y los que todavía tienen el privilegio y la bendición de tener sus padres con vida, escuchan este consejo. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Aunque tengas 40 años de vida y tu papá tenga 65 años, recibe el consejo del padre. En la multitud de consejeros, pero considero, es importante. Pero sobre todo, recibir el consejo del Padre Celestial, porque de ahí viene la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Bueno, eso era de los consejos bíblicos. Ahora hablemos un poquito ahora de los consejos humanos. O sea, entre personas, entre un papá y un hijo, humanamente hablando, entre un esposo y una esposa, entre un jefe y un trabajador, entre un amigo y otro amigo. Eso se llaman consejos humanos, que también se permiten en la vida y son buenos en la vida, pero con ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros para discernir entre un buen consejo y un mal consejo? Primero está la palabra de Dios. Si el consejo va en contra de la palabra de Dios, o te aleja de Dios, o habla mal de Dios, no es un consejo bueno. Ahí está. Número 2, está la oración a Dios. Pídele a Dios sabiduría para que venga un buen consejo. Si Él no ha cubierto específicamente lo que te preocupa en esta vida, pídele sabiduría de otras personas a tu alrededor. Por ejemplo, cuando un joven quiere pedir un préstamo bancario para comprar su primera vivienda, no tiene experiencia en bienes y raíces, no tiene experiencia en préstamos, en cómo manejar todo eso. Entonces se puede meter en problemas a firmar si no investiga bien. Y perdón, banqueros, no puedes depender completamente de la voz del banquero que está interesado en darte el préstamo para cobrarte los intereses. Debe de haber un consenso, ¿no? Una multitud de consejeros que tienen buen testimonio de vida, que tienen experiencia de vida y son competentes en la materia. Entonces, antes de firmar un préstamo, sería bueno de hablar con personas de experiencia que ya han pedido préstamos, que no han entrado en drogarse, que tienen buen testimonio de vida y experiencia de vida también. Y ahí puede venir un buen consejo entre la multitud de consejeros. No sean como un caso famoso en el Antiguo Testamento, en una transición muy importante de vida, en donde un joven no aceptó, no recibió el consejo de los ancianos que tenían experiencia de vida y tenían mayor competencia en el tema que le preocupaba. Ese caso se menciona, no lo vamos a leer, en 1 Reyes capítulo 12, versículos 1 al 11, en donde describe lo siguiente. Murió Salomón. Heredó el reino o el reinado su hijo Roboam. En ese momento era un reino próspero, o sea, había extendido sus máximas extensiones geográficamente, muchas construcciones, una economía bastante sólida. Espiritualmente no andaba bien, sabemos, pero había muchas cosas positivas. Y él heredó un reino unido todavía. Y cuando hereda el reino, vienen ante él unos representantes de las 10 tribus del norte, que siempre se picaban con las 2 tribus del sur, pero vienen representados por Jeroboam, eventualmente el rey del norte de Israel. Y le piden algo, le dicen, Roboam, qué bueno que ahora tú eres el rey. Gracias a Dios, pero te queremos pedir una petición, por favor concédela. Bajo tu papá sufrimos mucho, porque debido a sus muchas construcciones, hubo una carga muy pesada sobre nosotros como el pueblo, en impuestos económicos y en impuestos de mano de obra para todas estas construcciones. Rey Roboam, ya tu papá construyó el templo,
Ya tu papá construyó el palacio real, ya tu papá construyó todo las caballerizas y las fortalezas que eran necesarias, ya construyó todas las casas para sus esposas y concubinas, ya realmente la necesidad de levantar tanto impuesto económico y tanto impuesto de obra de mano no es necesario. Ya hemos sufrido bastante tiempo, décadas bajo tu papá. ¿Podrías considerar, por favor, aligerar la carga de los impuestos económicos y los impuestos de mano de obra, ya que no son necesarios? Roboam escucha, hace algo bueno como primer paso. Después de escuchar esa petición, va con los ancianos que eran los consejeros de su papá. Los ancianos que eran consejeros de su papá llevaban décadas de experiencia gubernamental. Llevaban años de experiencia como hombres y cabezas de familia. Eran personas que habían visto conflicto tras conflicto. Tuvieron que ayudar al rey Salomón a resolver los conflictos en una forma positiva. Si no, el reinado de Salomón no hubiera durado 40 años. Duró 40 años no solamente por la bendición de Dios, por la sabiduría de Salomón, sino también por el equipo de consejeros que tenía a su alrededor. Y fue a ellos que les pidió, ¿qué debo de hacer? ¿Qué consideran? Y los ancianos, que eran los consejeros de Salomón, le dijeron, Rey Roboam, gracias por considerarnos. Le damos este consejo. Ya no es necesario tanto impuesto, tanto de dinero como de mano de obra. No estamos construyendo grandes cosas. Tienes un reino unido y además las 10 tribus del norte te dejaron la puerta abierta porque te dijeron, si aligeras nuestra carga, nosotros prometemos firmarnos, si quieren, un convenio, un pacto, que nosotros seremos leales a Roboam y será todavía un reino unido. Vas a ceder un poquito aquí, pero vas a ganar mucho aquí. Entonces, nuestro consejo es, aligera la carga. Entró por este oído y salió por el otro oído. Y va con sus amigos de infancia, los jóvenes que habían jugado con él, los jóvenes que habían también ido a la cacería con él, que tenía aproximadamente su misma edad y experiencia de vida, que no era mucha, y experiencia gubernamental, que era nada. Y les pregunta, oye amigos, ¿qué creen que debo de hacer? Después los amigos, muéstrate que eres más hombre que tu papá, súbete al caballo y dile, yo soy más fuerte que Salomón, nadie puede en contra de mí, si él fue duro, yo voy a ser más duro, y ponles una carga todavía más pesada sobre ellos para demostrar que tú sí puedes gobernar. Dios mío. Y le pareció eso, porque estaba subido en el caballo del orgullo. Sonó bonito. Y le manda un mensaje a Jeroboam y las 10 tribus del norte, que no solamente no voy a aligerar la carga, la voy a hacer más dura. ¿Cuál fue el resultado? Las 10 tribus se levantaron en rebeldía. El reino se dividió entre el norte y el sur, y las consecuencias se sintieron por 1000 años. Nunca más Israel llegó a ser lo que era Israel en esta transición entre Salomón y Roboam. Hasta la fecha no ha llegado a ser lo mismo. Todo porque un joven no escuchó el buen consejo de personas con experiencia de vida, competencia en la materia de política o del gobierno, y escuchó el consejo de amigos de su misma edad que no tenían la misma experiencia de vida y nada de experiencia en el gobierno, solamente para mostrar su orgullo. Y se pagó un precio muy, muy alto. Cuando quieres discernir entre un buen consejo humano y un mal consejo humano, obviamente, otra vez repito, la palabra de Dios te dice si es o no un buen consejo. Si te va en contra de Dios, si te alejas de Dios, si habla mal de Dios, no es un buen consejo. 2, en oración, pídele a Dios sabiduría. ¿Es este un buen consejo o no un buen consejo? 3, la multitud de consejeros te va a dar ahí un consejo, diferentes opiniones, no siempre van a estar de acuerdo, pero vas a recibir diferentes opiniones que van a ser muy valiosas. 4, personas que tengan amplia experiencia de vida. 5, que tengan un buen testimonio de vida. Si tienes problemas matrimoniales, no vayas con una pareja que también están teniendo problemas matrimoniales, aunque tengan 30 años más de tú casado, porque no están resolviendo sus problemas. Y por último,
que la persona que te da el consejo tenga competencia, conocimiento de la materia en la cual te está aconsejando. Esa es la diferencia entre un buen consejo y un mal consejo. Bueno, ya tengo que terminar. Los planes o los consejos de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. El valor de un buen consejo se menciona en Proverbios 27:9. El perfume y el incienso alegran el corazón y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Hoy estamos celebrando a los graduandos de la generación 2024. La mayor parte de los graduandos de preescolar, primaria, secundaria y prepa no están aquí en el auditorio, están en sus clases. Sin embargo, con los que estén, juntamente con los que están graduándose de algún diplomado, certificado, licenciatura o maestría, quiero hacerle esta exhortación en su próxima etapa académica o profesional. Proverbios 5, 1 y 2 dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría en esta transición que vas a tener, en estas decisiones futuras que vas a tener que tomar. Cuando estás decidiendo si estás saliendo de una licenciatura, ¿en dónde vas a trabajar? Si estás saliendo de una prepa, ¿en dónde vas a estudiar? ¿O en dónde vas a trabajar? ¿O si vas a aprender un oficio? En esta próxima etapa académica, porque vas a entrar a una etapa en otra escuela y no conoces porque tus amigos están en la otra escuela. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces, con esa actitud, demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Y para cerrar, les doy una tarea a todos. Lean Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12. No tenemos el tiempo de decir nada. Proverbios 3, 1 al 12, especialmente los graduandos de la generación 2024, porque sus consejos de un padre a un hijo son especialmente en esta etapa de transición muy buenos e instructivos para ustedes. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus consejos prácticos, muy útil para la vida, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, como dice tu palabra. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino también, como tu palabra dice, ser hacedores de tu palabra. Especialmente a todos los que están en transición académica o profesional, dirige sus pasos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.